En la siguiente tabla se muestra el tiempo en minutos que demora un grupo de atletas en correr 10 kilómetros. Si el entrenador del equipo reforzará el entrenamiento del 40% más lento, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe haber hecho un atleta para tener que asistir a estos entrenamientos? Tenemos un problema de percentil. Tenemos la información entre el 0 y el 100%. El percentil, que también se le dice el percentil de orden K, es aquel que deja por debajo de él el K% de las observaciones. Si en este caso necesitamos el 40% de aquellos atletas que son más lentos, lo que queremos es el percentil 40. Y bajo ese 40% vamos a tener los atletas que son más lentos. Necesitamos la posición de ese percentil. Para obtener la posición, la fórmula es Kn partido por 100, donde K corresponde a ese valor, al valor del percentil, 40 por el N es la suma de la frecuencia absoluta, que corresponde a 30. Entonces aquí decimos 30 partido por 100. Podemos simplificar los ceros. 4 por 3 es 12. Ahí tengo la posición. Ya, esa posición la vamos a buscar en FI o en la frecuencia acumulada. Acá tenemos la frecuencia acumulada. Si me dice 12, significa que la frecuencia acumulada está aquí. A ese valor le vamos a llamar FI. Ahí se encuentra el 12, ya que es 13. Significa que el percentil se encuentra en el intervalo 45-60. Ahí tenemos el percentil del 40%. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo debemos encontrar. Tenemos la fórmula para el percentil de orden K. Queremos el percentil del 40%. El límite inferior corresponde a 45. Lo vemos en el intervalo. A eso corresponde el límite inferior. O sea, tenemos 45 más la amplitud, que corresponde a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. 60 menos 45 corresponde a 15. Ahora, el KN100, el KN partido por 100, lo calculamos aquí. Corresponde a 12 menos F y menos 1. Aquí tenemos FI. El FI menos 1 significa lo anterior, pero en lo anterior no hay nada, así que corresponde a 0. Dividido por FI, que corresponde a 13, menos FI menos 1, que es el anterior, que corresponde a 0, porque no hay nada. Entonces, el percentil 40 corresponde a 45 más 15. 12 menos 0 es 12. Y 13 menos 0 es 13. Percentil 40 es 45 más. Si multiplicamos 15 por 12
y lo dividimos por 13, el resultado es 13,84. Percentil 40 entonces corresponde a 45 más 3,84, o sea 58,84. Ahí tenemos el valor del percentil del 40%. Significa que bajo 58,8 se encuentra el 40% de los atletas más lentos. Y me parece que la alternativa que se ajusta es la A.